TV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana estamos empezando la primera mañana. Cuenta regresiva acá en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, para ver los tiempos donde van a asumir las nuevas autoridades y donde se va a empezar a tratar como cuestión primordial el presupuesto 2024. Pero bueno, todavía hay una cuestión clave que no está resuelta. Hay muchos casilleros que ya se han ido llenando en materia de designaciones. Ministro de Justicia, ministra de Capital Humano, ministro de Infraestructura, con un montón de roles. Pero todavía falta la designación del ministro de Economía y falta la designación, naturalmente la titular de la Cámara de Senadores es la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, que hoy se reúne con la vicepresidenta Cristina Fernández, y hay todavía el otro casillero decisivo para llenar, es quién va a ser el próximo titular. Digo quién va a ser porque no hay en la discusión por ahora ninguna mujer. El próximo titular de la Cámara de Diputados es otro tema que por ahora no está resuelto y que va a conllevar un análisis de si se prefiere alguien de tropa propia, se prefiere algún macrista, alguien que puede explorar y construir un bloque mirando a otros sectores. Bueno, son los temas que todavía ayer por lo menos no se habían saldado. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días. 10 de la mañana, 3 minutos. Comienzo saludando a mi compañera Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, dice? Pato? Buen día, buen miércoles. Muy bueno, bien. En plena transición, ¿no? Sí. En plena transición, reuniones a todo momento. Sí. Sobre todo en el Hotel Libertador, donde Sí. el presidente electo Lindo Javier hotel, Milei... yo lo uso mucho. ¿Sí? Córdoba y ¿Conoces? sí, mucho, porque eso es Córdoba y Maipú. Sí. Y entonces yo mucho tiempo trabajé en Radio Nacional, entonces me quedaba cerca, iba a unas cuadras. Enfrente está el PAMI, ahí ANSES, perdón, no PAMI, trabajaban en prensa algunos amigos. Es un lugar muy lindo, un buffet froid, se comía bien, lugar para reuniones, lindo lugar. Sí. Bueno. Sí, así que bueno, sí, diga. bueno, efectivamente, reuniones a toda hora en el Hotel Libertador. Sí. Ayer la foto entre Milei y Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Y bueno, reuniones entre los equipos de ambos, ¿no? Para concretar esta transición. Por ese tema justamente vamos a estar hablando de algunos proyectos para regular la transición, porque vos sabés, Pato, que eso no está regulado por ley como debe ser un traspaso de mando. Es una cuestión más de usos y costumbres que se viene implementando desde... Que va cambiando, depende de quién sean los protagonistas, ¿no? Exactamente, no está regulado cómo debe ser la transición. Por eso varios diputados presentaron proyectos de ley para establecer cómo tendría que ser, los informes que tiene que dejar la gestión saliente, lo que tiene que conocer la gestión entrante, cómo es la entrega de los atributos y demás cuestiones que deberían ser reguladas según entienden algunos diputados. Y por otra parte vamos a repasar qué es lo que pasa en el Congreso a partir de las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la Asamblea Legislativa que tiene que realizarse por un lado para ratificar a la fórmula electa y por otro lado la jura de los nuevos diputados. ¿Qué fecha tiene la Asamblea Legislativa? No está convocado oficialmente, pero hablan del 30 de noviembre. ¡Apa! Sí, porque hay un plazo legal para realizar esta asamblea, sería el 30. Y la jura de los diputados, es decir, la sesión preparatoria, sería el 6 de diciembre. Bueno, como siempre acontece, en estos momentos vamos a tener un noviembre y diciembre con mucho trabajo.
Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Pato. Buen día. Para vos, para Caro y para la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Hoy vamos a hablar de dos efemérides puntuales. Sí. En principio, el Día Internacional de la Música, en conmemoración o en el recuerdo por el fallecimiento de Santa Cecilia, la patrona de la música, o de los músicos en realidad. Y también de un tema muy importante que también es un tema, fíjense de lo que vamos a hablar, ¿no? De una efeméride que a lo largo de la historia ha tenido, lógicamente, sus modificaciones, sus cambios, sus peleas, sus luchas, y que hoy en día tiene todavía una permanencia en el debate, porque hoy es el Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Vamos a hablar justamente de lo que ha sido en aquel entonces, en 1949, aquel decreto en donde se cancelaban los aranceles que pagaban justamente los estudiantes para poder desarrollar sus carreras. Y también vamos a hablar un poco de cómo han cambiado la cantidad de matrículas durante esos años, lógicamente emparentándolo con los tiempos actuales. Bueno, efectivamente, porque tiene que ver esto con la historia del radicalismo que está abonada a lo que es la independencia de la universidad, a lo que es la reforma del 18, pero que es como el surgimiento de la universidad pública en la República Argentina, pero después viene la instancia de la gratuidad que se da ya por los primeros años del primer gobierno peronista. Los datos que uno tiene es que la reunión de el presidente saliente, Alberto Fernández, con Javier Milei, dice que fue una buena reunión, en lo personal por lo menos, una reunión prolongada. Hoy lo contaba anoche, en verdad, habló para un montón de medios, Milei 4 o 5 medios. Bueno, en alguno contaba que fue un buen encuentro y que en algún momento le decía que Alberto Fernández le decía a él que se sentía como un trabajador inmobiliario, mostrándole las instalaciones de la Quinta de Olivos, y que él le decía, bueno, yo me siento como un nuevo inquilino. Y esto te lo cuentan desde los dos lados. Dicen que hubo un acercamiento muy comprensible cuando hablaron de Dylan y cuando hablaron de los hijos de Conan. Obviamente, la verdad, para Alberto Fernández el perro es una cuestión central, ni hablemos de el nuevo presidente y sus hijos perros, así que en el encuentro de 2 horas se habló mucho del tema Canino te cuentan. Bueno, además sí, un montón de temas que tienen que ver también con el traspaso y con ordenar esto que estaba marcando Caro Ramos de cómo va a ser. Y lo otro, repetimos, para algunos, hoy lo escuchaba a Miguel Key, el economista, bueno, para algunos sería como importante conocer el nombre y apellido del ministro de Economía para ir ordenando esto, porque, lo dijo repetidas veces el nuevo presidente, vienen tiempos duros, él habló de 6 meses, dijo, hay que ser duros para que la cuestión todavía no sea más complicada. Entonces en ese marco te dicen, bueno, sería bueno conocer el nombre. Del lado del mileísmo te dicen, lo que pasa que si lo tiramos al nombre a la fiera mucho tiempo antes, bueno, va a empezar un periodo de desgaste y por eso lo preservamos. En el medio, un montón de líos o de debates sobre nombres. Se están discutiendo si viene Ritondo o viene Randazzo u otro. Imagínate para economía, donde dicen que está el candidato de Macri o está el candidato de Milei. El otro dato que es interesante es que la verdad va a ser la primera vez donde el presidente es economista. Siempre lo que nos ha pasado es que es un técnico en economía y el presidente es un tipo que conoce pero que es abogado, normalmente. Bueno, ahora es al revés, entonces nada, es un tema. Los exámenes del ministro frente a un economista, bueno, van a ser un poco más complejos, de para a para. La hora, las 10 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo le va, Sergito? Y Caro Ramos, por favor. Sí, Pato, la verdad diga. completísimo el panorama que trazaste. Acá en la Cámara, bueno, como dejaste sembrada la duda respecto de quién sería el presidente, No, pero vos sabés, Ramos, contá. Y lo sé, pero no lo puedo anticipar. Dale. No, todavía, bueno, no está confirmado y además depende de una votación, ¿no? En el recinto. Claro. Obviamente. Donde tenés que, digo, puede ser que levanten la mano
en lo que es el actual oficialismo, que son Sí. 100 y pico. Pero me parece que habría que tratar de que haya cierto consenso, de que no haya impugnación con los nombres. Exacto. Y a lo mejor no le dan los mismos, ¿no? Bueno, O no mira, le da en lo ese mismo, sentido, ayer el diputado Carlos Selva, en una entrevista con este canal, con Diputados Sí, TV, a ver. se le preguntó sobre el tema y él dio una declaración interesante A ver. y dijo, tradicionalmente la presidencia de la Cámara le corresponde a la primera minoría y la primera minoría va a ser Unión por la Patria. Sí. Con lo cual, ahí está planteando una interrogante respecto de qué va a hacer Unión por la Patria, si va a acompañar el nombre que proponga La Libertad Avanza o no. ¿No? Me parece que ahí se viene una discusión respecto del nombre. Además, no es lo mismo que el propuesto sea alguien de las Claro. filas libertarias o que sea alguien del PRO u otro sector del peronismo, ¿no? Sí. No da A lo ver. mismo qué nombre sea. A ver, habría que hablar con el señor Di Mauro, ¿no? Sí. Porque es nuestro Google. Pero yo creo que cuando asume Fernando de la Rúa, en el año 99, Sí, y se lo elige presidente de la Cámara Rafael Pascual, sí. yo no sé si tenía el radicalismo, en ese momento era el acuerdo con Chacho Álvarez, no sé si eran ellos la primera minoría. Pero lo que pasa es que también es cierto que las fuerzas políticas en muchos casos dicen, che, el presidente de la Cámara está en línea sucesoria. Claro, claro. Así que yo te lo dejo a vos. En alguna oportunidad ha pasado, no siempre, porque yo contaba después que cuando viene la salida de la Rúa, el presidente de diputados no era un radical, era Camaño. Exacto. Porque los peronistas dijeron, no, somos la primera minoría y lo elegimos nosotros. No sé qué puede pasar ahora. Exacto. Sí, a ver. Pero bueno, es la discusión claramente que se viene. Pero antes de la votación de las autoridades hay otro paso formal que cumplir y tiene que ver A ver. con la Asamblea Legislativa, integrada por diputados y senadores nacionales que tiene que ratificar el escrutinio definitivo y proclamar a la fórmula presidencial electa, que obviamente es la integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel. Una Villarruel que inicia la transición en el Senado con Cristina Kirchner Exacta, en el día hoy. de hoy. Recordemos, hoy a las 5 de la tarde hay una reunión en el Senado entre la vicepresidenta saliente y la entrante para iniciar el traspaso en la Cámara Alta. Esta asamblea legislativa tiene que realizarse en el plazo de 15 días corridos de realizado el balotaje. Esto lo indica el artículo 120 del Código Nacional Electoral. A mí lo que me decían es podría ser el 30 de noviembre. Claro. Pero bueno, es una asamblea legislativa. Hemos visto hace poco otra que se realizó justamente para proclamar a las dos fórmulas que compitieron en la segunda vuelta, donde, bueno, se designa a una subcomisión de diputados y senadores que revisan lo que es el escrutinio definitivo y finalmente se proclama la fórmula electa, ¿no? Ahí va a ser interesante, bueno, porque Milei sigue siendo diputado nacional, Claro. todavía no presentó la renuncia, lo mismo Villarruel tampoco todavía la presentó, uno entiende que estarían presentes en el recinto, así que va a tener Ramos, toda una Te significación pregunto, política. o no sé si vos sabes algo, Gonzalo, pero digo, la reunión de Cristina Kirchner con Victoria Villarruel, ¿es también por una cuestión protocolar? ¿Había que resolver algo? Está claro que se resolvió a último momento, porque Sí. Cristina anunció el día martes que no viajaba Exacto. a Italia, así que esto se resolvió entre ayer y antes Sí. de ayer. A ver, hoy en principio entiendo que va a haber una foto, ¿no? Obviamente en un día no se resuelve una transición. Hay No, claro. equipos trabajando atrás. La mano derecha de Cristina es una integrante de la Cámpora, que es María Sí. Luz Alonso, que es la secretaria administrativa Sí. del Senado. Ella seguramente va a estar a cargo de entregar un poco el estado de situación del Senado y Villarruel designará a su propio representante, digamos, porque hay que llenar esos cargos, ¿no? Secretaría Administrativa, Secretaría Parlamentaria, claro, cargos claro. importantes. No sé cuál sería el tono del diálogo de hoy, porque la verdad es que están Sí. en las antípodas, ¿no? No, claro. Esto hay que decirlo, una de otra. No sé cuán tenso será esta charla del día de hoy. A lo mejor es profesional. Veremos. Yo creo que una foto va a haber, en principio, y bueno, veremos cómo ¿Sabés se qué da, me ¿no? parece? Digo, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, está claro que acá hay mucha diferencia sobre cómo mirar la vida y la historia, Sí. pero no ha habido, por los diferentes roles, no ha habido, que yo recuerde,
confrontaciones de tipo personal. Cristina no se ha referido casi nunca a Villarroel. Villarroel tiene 2 años en la política argentina. Antes era una dirigente vinculada al sector militar. En cambio, Macri y Cristina se venían peleando desde hacía 10 años. Sí. La relación estaba como muy deteriorada. Sí. Acá me parece que no tanto, entonces no sé cómo lo que puede Claro, pasar. bueno, ¿no? la última transición fue en el Senado fue Gabriela Michetti con Cristina, o sea, Claro. Gabriela Michetti saliente y Cristina entrante. Hubo foto en esa oportunidad. Claro. Cristina muy sonriente, obviamente vicepresidenta electa, y Michetti también muy predispuesta Claro. en ese momento a generar esa transición. Vamos a ver qué sucede hoy, ¿no? Sí. Hoy a partir de las 5 de la tarde estaremos ahí cubriendo a ver qué Sí, sucede. y también se dio que justamente Villarroel ha tomado un rol protagónico más en el último tramo de la campaña, entendiendo que desde una estrategia más electoral tuvo que salir a hablar en muchos casos para esclarecer ciertas posturas, por sobre todas las cosas pensando en su bloque, en La Libertad Avanza. Y tampoco hemos tenido grandes frases y palabras por parte de Cristina durante el último tramo de la campaña. No, de hecho se retiró. Por eso no se Cristina. han dado tampoco Claro. esos cruces que mencionaba Es Pato. cierto. Cristina se retiró de la Claro. campaña de Unión por Claro. la Patria y Villarroel tomó un rol muy activo, más que Agustín Rossi, hay que decirlo, Sí, porque sí. Rossi la verdad que mantuvo un rol muy perfil Sí. bajo, ¿no? En cambio Villarroel cobró una importancia propia, ¿no? Con una campaña propia, hizo actividades de campaña por su cuenta. En el debate de vicepresidentes, los 2 debates que hubo, tuvo cierto protagonismo. Y tuvo definiciones y tuvo en torno definiciones. a la mirada histórica que no tuvo jamás Milei. Exacto. Esto de decir, la historia de los últimos 40 años es un invento de las madres y las abuelas, Sí. Yo nunca se lo escuché decir a Milei. Sí. Sí, Totalmente. yo siempre pregunté por qué el perfil tan alto que elegía a Milei, porque el gran Sí. protagonista de esto es Milei. Sí. Digo, y Milei, a mí me parece que Milei, fuera con quien fuese, iba a andar bien en una elección, no sabía si ganaba. Ujú. Pero me parecía que a veces las características de Villarroel le podían restar más que sumar, pero bueno, está claro Sí, que no. Está claro que no. La vida es equivocarse. Y después se diferenció respecto a lo que había hecho mucho ruido, respecto a lo que había dicho Milei respecto a Margaret Thatcher, y ella salió a Sí. diferenciarse normalmente, dijo, podemos tener posturas diferentes y para mí no es ninguna ídola ni ninguna referente, tomando una postura más, en ese sentido, más cercana Ujú. al pueblo argentino, a la referencia histórica y diferenciándose en ese caso de Milei, así como lo que mencionaba recién Bien, Pato. exacto. Bueno, A ver. volvemos a la Cámara de Diputados. Recordemos entonces la Asamblea Legislativa que tiene que realizarse. El escrutinio provisorio marcó que Milei fue electo con el 55,69% de los votos, algo más de 14 millones, ¿no?, de votos, y por su lado Sergio Massa obtuvo el 44,30. No sé si hubo alguna encuesta que haya acertado, Pato. Mirá, en- lo que me contaron a mí el día lunes Sí. es que una consultora de apellido, de nombre Wonder, Sí. Wonder, que es una consultora muy importante que trabaja para embajadas, trabaja para empresas, casi que trabaja en circuito cerrado. Bueno, Wonder había dado esta diferencia de 11-12 puntos. Mirá. El resto, no, la Lejos. verdad, no. Había varias de 4 o 5. A mí, yo no sé si te conté porque trabajamos juntos con Caro en el debate, Sí. pero a mí un par de colegas muy confiables me decían que tenían encuestas muy contundentes a favor de Milei. Mirá. Me llamaba la atención Ujú. que, viste, cuando uno manejaba la paridad y veías 20 encuestas que te daban 17-5, 17 que ganaba Milei siempre, 5 Massa, ellos me decían, los números son decisivos. Ujú. Tiene que pasar una catástrofe para que era el debate, para que esto se modificara. Ujú. Pero ayer otro colega contó esto, de que Wonder, que es una consultora con mucha experiencia, pero que trabaja de manera reservada para grandes clientes, había dado Mirá, 11-12 puntos. Interesante. Bueno, Sí. esto es lo que arrojó el escrutinio provisorio. Recordemos que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, hay que No. esperar al definitivo, que ya comenzó, ¿no?, el escrutinio definitivo, y se va a conocer en los próximos días y en la Asamblea se tiene que ratificar. Lo que vimos en la última elección general fue que entre el provisorio y el definitivo hubo una mínima, escasa diferencia.
Lo cual también te da la pauta de la confiabilidad del Totalmente. escrutinio provisorio. Así que los números más finos quizás los vamos a tener en los próximos días, pero no van a ser muy diferentes de estos que vemos acá. 55,69 Javier Milei y 44, no recuerdo exacto, el de Massa. Me contaron, perdóname, una historia, la verdad la contaron, viste, yo estaba viendo la previa de lo que iba a pasar con Massa y con Milei, y un doctor en historia muy capo contó una historia increíble del año 46, Ajá. febrero del 46, la primera elección que le gana Perón a la oposición, creo que era Tamborini y Mosca. En ese momento, no había escrutinio provisorio. Entonces, ¿qué pasa? Como de un lado estaba Perón solo y de otro lado estaban todos, el socialismo, los radicales, la izquierda, la iglesia, todo. ¿Qué pasa? Termina el día de las elecciones y la Unión Democrática el lunes a la mañana dice, ganamos, no había escrutinio provisorio, y este va a ser el gabinete que nos va a gobernar. ¿Viste? Empezó el escrutinio, ganó Perón, pero bueno, Sí. no había escrutinio provisorio. Sí. Y la oposición dijo, ganamos, y acá está nuestro gabinete. Mirá. Bueno, dieron vuelta a todo. No va a pasar esto, No. no va a pasar No. con el escrutinio definitivo claramente, acá. Dale. claramente. Sí. Bueno, dejamos atrás la Asamblea Legislativa y nos metemos con la sesión preparatoria, que A ver. tiene que realizarse dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año para designar a las autoridades de la Cámara. Esto tiene que hacerse todos los años independientemente de que haya elección o no. Esto está en el artículo 1 del reglamento interno. Esta sesión es presidida por el diputado en ejercicio de mayor edad, que ayer estuve revisando si era Leopoldo Moró o Heller. Sos mala, ¿eh? Sos mala. Bueno. Dejá vivir a la gente. Ya te va a tocar. Ya vas a cumplir 35. Ya voy a estar ahí. Ya vas a cumplir 35. dale. Exacto, no, bueno, ¿Y? esto se va a conocer, bueno, Carlos Heller es el, Claro. lo habíamos dicho acá. Es del 45, si no me equivoco, Carlos. No me acuerdo exactamente, Sí, sí, pero sí. 17 si no de octubre recuerdo del mal, 45. 83 años tiene. Carlos es el 17 de octubre del 45. Es que es destacable lo de Claro. Carlos Heller, no Sí, es pero algo para Nació Heller y nació el menospreciar, peronismo. ¿no? Sí, exactamente. Claramente, bueno, Sí. todo indica que sería él, porque, a ver, no revisé los 257 diputados, pero estimo que Heller sería el quien presida esta sesión preparatoria. Esto se elige entre los diputados en ejercicio que continúan con mandato y los electos a pluralidad de votos. En esta sesión preparatoria ya vamos a tener a los electos presentes en el recinto por primera vez porque van a prestar juramento. Nos vamos a encontrar con muchas caras nuevas. Claro. Sobre todo con los integrantes de la Libertad Avanza, que el 99% te diría Totalmente. por primera vez ocupan una función pública, ¿no? Va a Sí, ser que no es interesante. el caso históricamente de radicales, peronistas, que suelen venir de universidades, sindicatos, municipios, ni radicales ni peronistas. Y el PRO venía con un origen mixto. Sí. Acá vienen de lados diversos. Sí, es interesante el recambio, bueno, y la partida de muchas figuras como Mario Negri, Graciela Camaño, figuras que venían ya desde hace 2 décadas en el Congreso. 2 décadas, sos generosa, 2 décadas, sí. Un poco más, a veces. Más, Sí, en más. algunas cosas más, Claro, exactamente. sí, más. Así que, bueno, un recambio importante el que va a tener la Cámara de Diputados. Continuamos adelante con la próxima placa. A ver, Luego de designar al presidente de la sesión preparatoria, que, como decimos, puede llegar a ser Carlos Heller, se consideran las impugnaciones por negación de las calidades exigidas en la Constitución Nacional. Se leen los escritos recibidos y se le concede la palabra a los diputados que quieran formular alguna impugnación y a los afectados por la misma. Esto ocurre cuando se presenta algún tipo de objeción, ¿no?, a algún diputado electo que consideren que no cumple los requisitos para ser diputado nacional. El otro día, Pato, recordábamos el caso Sí. de, después Di Mauro me recordó el nombre, Joana Pizzetti. que permitió que asumiera Enrique. Jorge Sí. Enríquez, exactamente. Ella, aparte, fue muy fuerte porque ella apareció en el recinto, claro. ¿se acuerdan? Apareció, empezó a gritar, fue un momento Había sido bastante objetada tenso. por Carrió, me acuerdo. Por Carrió. Ahora yo no escuché de algún caso que haya sido impugnado, pero bueno, en la sesión está abierta esa ventana para alguna impugnación que se quiera formular. Hable ahora o calle para siempre. Exactamente. Vamos a la siguiente placa. ¿Cómo continúa la sesión preparatoria? A continuación, el presidente provisional llama por orden alfabético de distrito a los diputados electos a prestar juramento. Se acercan
como digo, por orden alfabético y se los agrupa a veces por provincias, ¿no? A veces puede suceder que diputados de distintos bloques se acerquen al estrado juntos porque eligen la misma fórmula y son del mismo distrito. Sí. Hay 4 fórmulas, lo contamos hace poquito, 4 fórmulas para elegir, para prestar juramento. La más completa, digamos, es por Dios, la patria y los santos evangelios, luego por Dios y por la patria o la jura secas. Que vos me preguntabas qué es la jura secas. Bueno, es cuando no jurás por nada, digamos, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Ahí en ese momento el presidente de la sesión dice, bueno, juráis por la patria, por ejemplo, por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado nacional, según lo establece la Constitución Nacional. Bueno, si yo elijo las juras secas, directamente sería juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado nacional. No juro ni por la patria, ni por los evangelios, ni por Bueno, a ver, Dios. me está preguntando, siempre nos complica la vida nuestra productora, siempre. Me está preguntando cómo va a jurar Milei. Y yo estaba linkeando esto, no en Milei, pero estaba pensando porque vos dijiste que mayoritariamente eligen la primera fórmula, por Dios, la patria y los santos evangelios, lo que significa... No sé cuál es la mayoritaria. Pero yo te digo una cosa, yo tengo presente, me puedo equivocar por un poquito, pero por la patria o a secas, salvo algún sector de izquierda que es coherente, el resto hay mucho voto por Dios y por la patria y por los santos evangelios. Puede ser, sí. Lo que me están consultando, digo 2 cosas. Sí. Milei es un hombre creyente, es un hombre que tiene como principal asesor a un rabino. No sé cómo estará ese vínculo ahora, pero en su momento era como muy explícito esa relación con un rabino, Milei. Así que me parece, que no va a jurar por Dios, la patria y los santos evangelios, pese al muy buen diálogo de ayer con el Papa, muy buen diálogo, porque es un territorio del catolicismo, los santos evangelios. Me parece, si me consultás ahora, que juraría por Dios y por la patria, me parece. Por jurar únicamente por la patria es el territorio de los agnósticos o de los no creyentes, jurar nada más que por la patria. Exacto. Que a mí me llama la atención que en la política no haya más agnósticos y no creyentes. Me llama la atención, pero bueno. Pero si me preguntás, yo creo que se inclinaría por la segunda fórmula, me parece. Igual... Lo otro es más del militante católico clásico, ¿no? Exacto, pero bueno. Exacto. Igual, Pato, diferenciemos. Esto es la jura de diputados electos. Sí, claro, el presidente para tiene aclarar, otra ¿no? historia. La de Milei se produce el 10 de diciembre en otra asamblea legislativa, ¿no? Sí. Ahí está el tema de la transición. Bueno, se estima que Milei toma juramento en el Congreso, en el recinto de diputados, en la asamblea legislativa, y luego se dirige a la Casa Rosada, le entregan los atributos en el Congreso. Sí, que fuera la discusión Cristina Macri. Exacto. Y se traslada a la Casa Rosada y allí le toma juramento a sus ministros, ¿no? Y termina de asumir, digamos, formalmente. Así sería hasta ahora. Yo no sé si después hay algún cambio de protocolo. Que vos dijiste, lo pueden terminar acordando porque no hay nada escrito en la Constitución. No hay nada escrito, exacto, es usos y costumbres. Pero bueno, las hay fotos... que decirle a Di Mauro, que se encarga de estas cosas, que escriban la Constitución. Yo creo que Di Mauro tiene que ser el encargado de la transición, tiene que ser Di Mauro. Y que deje todo escrito Di Mauro, ¿viste? Porque si no, el día que no te Di Mauro, ¿cómo seguimos con esto? Exactamente. Dale. Vamos a la última placa, último paso de la sesión preparatoria y el más interesante a nivel político, ¿no? Se procede a la elección a pluralidad de votos de los siguientes cargos. Presidente de la Cámara, tercer escalón de la línea sucesoria presidencial, después del vicepresidente, presidente provisional del Senado, después sigue el presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente primero, segundo y tercero. Para esto tiene que estar lista ya la conformación de los bloques. ¿Cuánta cantidad de diputados va a tener cada bloque o interbloque? No se sabe. ¿Quiénes van a ser sus jefes? Y ahí se proponen los nombres y se votan. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como dije al principio, hay varios nombres en danza. Cristian Ritondo es uno. Es un hombre del PRO que trabajó muy activamente para la fiscalización del balotaje. Tiene muy buen vínculo con Milei, forjado en las últimas semanas. Presentaron proyectos en conjunto. Tiene el aval de la dupla Macri-Bullrich. Tiene todas las fichas, digamos. Pero también hay otros nombres en danza. Sí. Mencionamos a Florencio Randazzo, el mismo Milei lo mencionó.
diputado del sector peronista, ex compañero de fórmula de Juan Schiaretti, es otro de los que circulan, y un tercero que también está ahí dando vueltas, pero no sé cuántas chances tiene, es Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, que es un hombre, bueno, de vasta trayectoria en el Congreso de la Nación y es un hombre de las instituciones, ¿no? Siempre garantizando gobernabilidad en distintas gestiones. Es otro de los nombres que circulan. Vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que me parece que el tema de diputados está también en discusión a partir de... vení, Caro, sentate. A partir de lo que es una cuestión que recién empieza a resolverse, cómo va a ser la relación de Milei con Mauricio Macri. Macri está pidiendo todo. Macri pide el ministro de Economía, Macri pide el presidente de la Cámara de Diputados, Macri pide algún hombre clave en energía, otro en YPF, Patricia Bullrich pide seguridad o cancillería. Bueno, hay un tema, habrá que ver qué es lo que resuelve el propio Milei, que por un lado a él no le gusta que lo invadan y por otro lado, cuando hay espacios para la gente del PRO, los originarios de la Libertad Avanza resisten porque dicen esto es nuestro. ¿Qué es lo que explica Milei? Bueno, mirá, si no había abrazo y acuerdo en la noche de Acasuso, a lo mejor yo no llegaba. Así que es una cuestión que tienen que ir midiendo. Pero en ese marco se está dando lo de Cristian Ritondo. Porque a mí lo que me dicen es que, y lo dijo también Ritondo, si yo no soy el presidente de la Cámara, tengo manos libres para trabajar en un espacio nuevo, que habrá que ver cómo se arma. Exacto. Yo creo que van a estar más cerca de Libertad Avanza estos diputados como, por ejemplo, el diputado Fernando Iglesias. Hernán Lombardi. Exactamente, Claro. ellos sí van a estar muy cerca, pero los otros, a mí me dicen... cerca de, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que ellos no van a ser parte del oficialismo. Sí, las versiones indican que el PRO se partiría al medio, ¿no? Claro. El sector que acompaña a Milei y el que no. El que no acompaña a Milei seguiría dentro de lo que sería Juntos por el Cambio. Hay que ver si siguen con ese nombre, ¿no? Pero el sector más moderado del PRO seguiría junto con el radicalismo, que además el radicalismo se encamina a la unificación de los bloques, UCR y Evolución Radical. Y ahí quedarían más o menos 13 y 13 son más o menos, Caro, ¿no? Evolución y de los otros, ¿cuánto habría? En total son 35. Ah, 35. 25 de UCR orgánica, claro, digamos, y 10 de Evolución Radical. Ahí me dicen, ayer me contaron, que un diputado con chances de presidir ese nuevo bloque radical es Facundo Manes. Mirá vos. Sí, un diputado que la verdad que tuvo un perfil bastante bajo, pero que tiene un rol importante dentro del radicalismo y que sería la figura de unidad de UCR y Evolución Radical. Vamos a ver, por ahora es un caso parecido, sería a lo que en su momento viví a explicar, porque lo que fue, ¿te acordás la conducción de Ricardo Gil Lavedra? Sí. Ricardo Gil Lavedra. ¿Por qué? Porque Gil Lavedra no era un hombre que llegaba de la militancia cotidiana de la política, era un tipo que llegaba porque era siempre radical, pero llegaba para sumar prestigio por su rol de abogado. Sí. Y desde la cuestión académica se quedó con la conducción del bloque en tiempos álgidos. Y Manes, sí, el hermano de Manes es el presidente de la convención, pero Manes llega como un científico, llega como un hombre de las neurociencias, quería ser el presidente del radicalismo y del país desde el campo, si querés. Fue candidato, claro, no llegó a ser candidato, pero... Exactamente, pero digo, llegan no son del riñón, vos lo tenés a Maxi Abad, por ejemplo, o a Mario Negri. Son tipos que están participando de la cuestión desde siempre. Sí. A eso me refiero. No es el caso de Manes. Claro, vos decís que quizás le falta gimnasia. No, pero digo, sí, es cierta, pero digo, es un caso parecido al de Gil Lavedra porque no tiene la práctica cotidiana de la rosca, pero le aporta. Por ahí le dan la oportunidad, pero veremos. Por supuesto, veremos. Claro, es todo versiones, exactamente. ¿no? Hasta ahora. Así que mira vos. Y esto depende, por supuesto, de la renovación de autoridades radicales a nivel nacional del partido, porque Gerardo Morales termina su mandato. Y ahí, bueno, el que más chances tiene también de quedar al frente es Martín Lustó, ¿no? La renovación del radicalismo, una figura joven que desde hace tiempo, bueno, actualmente es vicepresidente del partido. Sí, claro. Todo indica que Lustó va a ser entronizado como jefe del radicalismo. Es un caso raro lo del radicalismo porque está empoderado porque tiene gobernadores clave, ¿no? Sí. Por ejemplo, Maxi Puyaro, un montón de cuestiones, digo, la verdad, en varias provincias, pero a nivel nacional, a partir de ser socios de la Reta, han quedado como desarbolados.
Exacto. Y además te agrego y A hago ver. un paréntesis, en el día de hoy también reunión de gobernadores También. de Juntos por el Cambio a partir de las 13 horas en la Casa de Mendoza, que queda a metros, acá, a unas pocas cuadras de acá del Congreso. ¿Hay quienes vienen? ¿Los del PRO? Todos Todos los los que Juntos por el gobernadores, Cambio. Jorge Macri incluso, Claro. está convocado. Sí, Son Chubut, 10 en total. San Luis, efectivamente. Hay que ver si van los 10, Valdés, ¿no? Pero Valdés, exactamente. el ex senador por Mendoza, que Cornejo. El anfitrión va a ser Cornejo porque es en la Casa de Mendoza y ahí se va, por un lado, van a sentar una postura común frente al gobierno de Milei, ¿no? Cómo separan las provincias Claro. frente al gobierno de Milei, que viene amenazando con recortar transferencias, dato no menor. No, exactamente. Y Y hay por- que ver, perdóname, acordate cómo votaba, hacía campaña Gerardo Morales. Si gana Milei no vamos a tener plata para pagar los sueldos. Exacto, Sos el gobernador de Jujuy, tiene que venir a esta reunión. exacto. Y ayer hubo reunión de Kicillof ¿con quién? Con Sergio Massa. Sí, es cierto. ¿Por qué? Obviamente. Es cierto. 40% de la población del país tenés en la provincia, ¿no? Exacto, Y otro dato, siempre los gobernadores de la provincia tuvieron una referencia, salvo algún momento muy particular, era del mismo palo el presidente. Vidal con Macri, Scioli con Cristina. ¿Cuál va a ser la relación de Kicillof con Milei? Qué gran pregunta, Y ¿no? te digo una cosa, si hay problemas en la provincia, hay problemas en Plaza de Mayo, porque no es que Olvídate, te quede, se no hay 1000 nacionaliza, kilómetros. se nacionaliza. Exactamente. Sí, Y ayer exacto. Jorge Macri fue tendencia o estuvo en una frase muy importante en las entrevistas que dio Milei porque justamente fue el único que lo llamó, según dijo Milei, Ajá. dentro de los gobernadores. Dijo, no me llamó ningún gobernador, solamente Jorge Mirá Macri. vos, bueno, mirá vos. Bueno, importante porque a Milei se le preguntó cómo va a hacer para resolver cuando haya, porque va a haber protestas sociales, ¿no? Esto La ley, seguramente. Y él dijo, yo estoy trabajando coordinadamente con Jorge Macri para, bueno, frenar o impedir este tipo de cuestiones. Pero bueno, Sí, esto viene a cuenta de la reunión. Entonces, un grado menos de gobernadores- beligerancia que la de Macri, que dijo, los orcos van a tener cuidado. Sí, la verdad, dijo eso, Sí, que sí, si sí. lo dice otro dirigente es un escándalo, ¿viste? Sí, La sí. verdad, imagínate que lo hubiesen dicho de la vereda de enfrente, ¿no? Sí. Es un tema muy delicado. No dijo lo mismo Milei, ¿eh? Milei ayer le preguntaron 2 veces. De la protesta social. Sí, dentro de la ley. Bueno, hay que ver, claro, porque del otro lado te dicen, bueno, pero protestar es legítimo también. Sí. Sí, Y sí, ayer sí. hubo decenas de asambleas de base en gran parte de los sectores estatales y en empresas públicas de En comunicación. medios públicos, exactamente. Exactamente. Hay un plan de Y asamblea. en otra ala inferior a la de los gobernadores habrá que ver cuál es la relación, cuál es el vínculo, la postura también y qué va a pasar de aquí en adelante con los intendentes. Porque ayer Javier Milei confirmó y reafirmó que la obra pública Sí. se iba a cortar Sí. y que los intendentes básicamente dijo como que se las tenían que arreglar. Entonces ahí está Sí. otro tema importante también. Sí, es un tema importante y habrá que ver, ¿no? Por eso, qué sé yo. Incluso dijo, perdón, Pato, Sí, no, dale. dijo que las obras públicas que están en marcha también se las Sí. puede terminar y dejársela Sí. a los privados, ¿no? Exacto. Pero ayer hablaba con un colega que cubre energía en un medio, un colega con mucho conocimiento, y él dice, mirá, el actual gobierno estaba esperando a el resultado de las elecciones y por eso el contrato no está firmado, pero lo querían firmar ni bien pasara el pasado domingo. Que es un tema clave que tiene que ver con el suministro de gas a el norte. Es una obra muy importante porque el suministro de gas a las provincias del norte dependía históricamente de reservorios de Salta que están en declino, que no hay. Y después la asistencia a las provincias del norte de gas llegaba vía Bolivia. Bolivia también está en declino. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer ahora en marcha es que el gasoducto que viene de Vaca Muerta llegue hasta el norte para que no se queden sin gas. Y hay que trabajar esa tendencia, porque antes era al revés el gasoducto. Del norte el gas iba para el sur, porque había gas en Bolivia y porque había gas en Salta. Eso no está más, tenés que hacerlo en sentido inverso. Si las obras no avanzan, vas a tener un problema de falta de combustible, de gas en el norte muy delicado. Y para que las obras lleguen en tiempo y forma, tenés que empezar ahora. Gas, ¿viste? Por eso te digo. Bueno, lo dice Milei, entramos en 6 meses complicado. Complicado, pero bueno, él te dice,
hay que ser duro ahora para que no sea una tragedia después. Sí. Pero bueno, y es una cuestión, ojo, él lo dice, soy el primer presidente que llega anunciando que va a haber ajustes. Pero estamos procesándolo a eso, ¿eh? Sí. Eso lo había dicho Durán Barba, nadie llega diciendo que las cosas van a estar mal. Y desde la comunicación, bueno, es toda una experiencia nueva, la verdad, hay que ver. Pero sí, a ver, lo que él denominó plan motosierra son 15 puntos del PBI. totalmente, que eso dice que no sea, que en eso no hay posibilidad de dar marcha atrás. No. Exactamente. Hay que ver en cuánto tiempo lo concreta, ¿no? Y hay que ver también, porque vos y todos sabemos que gran parte de esos 15 puntos los tenés que discutir acá. Claro. Y entonces acá sí tenés un problema muy particular, porque cuando llegó acá Menem, ayer algún colega hablaba de un Menem cauteloso, un Menem sin plata que iba a ser Milei, ¿no? El tema es que cuando Menem llega acá, Menem tenía, primero que tenía el background de haber sido gobernador de La Rioja, muy conocido más, pero acá tenía todo el peronismo, era mayoría en diputados. Mira, ni te cuento en el Senado. Si después, 4 años después, Alfonsín tuvo que decir, che, hagamos la reforma, metamos el tercer senador para que haya algún radical Sí. que conozca el otro lado de Paso Perdido, no había ninguno. Y digo, esa es la enorme diferencia. Ahora no está eso. No, digo, ¿cómo haces si tenés propio nada más que 39? Y no podés sumar, 39 son ellos, ¿no? Sí, los de Libertad Avanza. 38. 38. Sí. Y del otro lado, nada. 7. Sí, pero claro, suponete que sea, claro, en Senado, Sí. pero ni siquiera le podés sumar todos los de Puntos por el cambio. Juntos por el Cambio. No, por eso. Entonces, Están en extrema minoría. está, Sí. te digo, la opción, sí, del DNU, por supuesto. Pero, Sí, pero ¿hasta cuándo? Tiene un límite. El DNU, a ver, es una herramienta por la cual el presidente puede legislar en situaciones excepcionales, es lo que dice la Constitución. Después el DNU debería someterse a consideración del Congreso, que es algo que la verdad que últimamente no sucede porque la bicameral está dormida desde hace tiempo. Pero el Congreso tiene un rol de control. ¿Cuál es el rol de control? Los DNU vienen al Congreso y el Congreso dice esto es válido o no, ¿no? Esto se tiene que votar. Tiene todo un mecanismo, para rechazar un DNU tiene que haber el voto de las dos cámaras, para validarlo solamente en una, pero bueno, el Congreso ahí la oposición tiene una herramienta interesante, ¿no? La del control de los DNU me parece que se va a activar esa herramienta. Lo que decís es clave, ¿por qué? Porque la verdad, yo creo que corresponde de mínimo un enorme reconocimiento para la victoria de Javier Gerardo Milei. Haber sacado casi 15 millones de votos es una cuestión que te tiene que generar enorme respeto, más si vos lo comparás con los antecedentes. Perón ganó, pero cuando ganó Perón venía de 2 años de ser secretario de Trabajo y vicepresidente del gobierno de la Revolución. Vicepresidente, no era nadie. Menem, cuando ganó, que antes le había ganado a Cafiero, era gobernador. Nada, hace 2 años era panelista de televisión, no tenía a nadie, ni comparar con el camino de Macri, que Macri instaló un tercer partido, pero fue diputado, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo de Milei, la verdad, tener 15 millones de votos desde Ushuaia a Tierra del Fuego, es de un enorme reconocimiento, además atravesando distintas clases sociales. Sí. Macri no salía de Cava, el Corredor Norte y un poquitito de Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba. Nada, desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad, ¿cómo no lo vas a reconocer? Sí. Ahora, ¿cómo haces para gobernar después? Tal vez aparece Milei que le dice su santidad, usted es el jefe de la religión católica, ¿me entendés? Y a lo mejor es Milei, puede ser. Para mí, pero esto bueno, que vos decís es interesantísimo. Una cosa es la legitimidad que te dan las urnas, que sería una especie de legitimidad de origen. Pero después tenés que construir legitimidad política, legitimidad de gobierno. Exactamente. No es lo mismo. Las urnas le dieron un respaldo, pero ahora hay que gobernar, ¿no? En la cancha se ven los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo construye esta legitimidad política, cómo consigue gobernabilidad por parte de los gobernadores, valga la redundancia, los legisladores, bueno, todo un sistema que tiene que responder totalmente. a este gobierno.
Y lo último, y después que te digo, vuelvo con el amigo Macri que está tan incómodo por posibles repuestas. Digo, primero, ¿cuál es el límite del dirigente social y el diputado? Digo, ¿qué hago? ¿Yo defiendo mis intereses sectoriales o tengo que estar atento a que el 19 de octubre hubo 15 millones de personas que votaron el camino de Milei? A lo mejor si entiendo eso, tengo que convalidar alguna medida de Milei. O tengo que mirar lo mío. La verdad que son distintas opciones. Y lo otro, a mí me joroba, la verdad, que Macri diga esto. Dice, no va a pasar como antes, van a salir, si salen los orcos, tienen que salir los muchachos a defender. Digo, a ver, cuando la cuestión es al revés, está lícito protestar, porque vos querés aumentar retenciones y el campo te dice, no, yo no te liquido, ¿no? Vos afectás a los medios y los medios te aniquilan. Digo, y bueno, si vos tocas intereses de trabajadores, los trabajadores van a salir a la calle. Si nadie se va a quedar quietito cuando tocan tus intereses. Pero parece que enojarse por las retenciones está bien, pero salir a la calle está mal. Es una doble vara que no va tampoco. Digo, no reaccionó en ese sentido Milei, no reaccionó así, pero bueno. Y hablando de esto de la doble vara y demás, ¿está bien? Me quedé pensando, ¿no? En esto que mencionabas, ¿no? Porque vos decís, Milei ganó estas elecciones anunciando, contando desde su plataforma, desde sus dichos, sus declaraciones, que iba a recortar la motosierra y demás. Sí. Ahora, ¿es mejor que un presidente diga lo que va a hacer, aunque sea malo, o nosotros estamos muy mal acostumbrados a... Y si lo decía en campaña no me votaba nadie? No sé, la verdad que lo que vos decís, lo que sí es cierto es que es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Pero bueno, y porque lo que pasa es que todo cambia, estimado, la verdad. Lo que eran los parámetros de la comunicación sociológica o de marketing hace 20 años, hoy son otra cosa porque los sujetos son distintos. A lo mejor antes quería que te engañaran, ahora quería que te digan la verdad. Qué sé yo, pero bueno, veremos. Digo, la verdad. Qué sé yo si la verdad, porque yo no creo la verdad. Que tengan la receta mágica para que esto sea una maravilla en poco tiempo. Yo creo que la vida es mucho más dura y lo que yo planteo, ¿sabés qué? Es que creo que me parece que uno básicamente aprende de las derrotas. Y lo que ha habido en el caso de Javier Gerardo Milei es que él no ha tenido derrotas. Esto fue anudando la verdad. Todos los otros tienen fracasos en el lomo. Él no ha tenido. Y negociar sin número te obliga a ceder muchísimo y a conceder muchísimo. Y no sé si esto está en su modus operandi, la verdad que no sé. Y la otra cosa que a mí me resultó un poco particular fue que él se definiera como soy liberal libertario. Yo, ¿viste? Eso, vos podés ser lo que sea, pero tenés estos problemas, ¿no? La obra pública, la gente que sale a la calle, las relaciones internacionales. Tenés una serie de problemas cotidianos que están muy por encima de lo que es tu definición. Y que yo creo que la definición te limita, la verdad. Pues si soy esto. Bueno, para el mejor tenés que aplicar la receta al revés, ¿viste? No hay países sin Estado. Pero bueno. Y son frases que resonan. Y sí, claro. En el mundo, en los países ya hay respuesta. China dijo sería un gran error. Claro, y por supuesto. Yo qué querés que te diga, pero bueno, a lo mejor la verdad. Y después habrá que ver qué pasa con la educación y la salud, que creo que son los temas más delicados de toda la plataforma, de todas las ideas que se tocan. Tal vez arrancar por otras cuestiones de las cuales él ha hablado, de la motosierra, pero salud y educación me parece que ahí va a ser un tema muy importante en lo que decía Pato de ceder un poco, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo algún sobrino, algún familiar libertario, yo le decía, ¿qué quieren? Bueno, ahí está, así que chito la boca. Bueno, faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Estamos con Caro Ramos, estamos en la primera mañana con el señor Solabarrieta. Solabarrieta, ¿de qué habla? A ver. Bueno, hoy es 22 de noviembre del 2023, se celebra el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Pato, esto ha sido por un decreto presidencial, en aquel entonces hablamos del 22 de noviembre. Todo tiene un final, te digo, dice, ¿quién es el que tiene? Dale, seguí, dale, sí. Bueno, el 22 de noviembre de 1949, en la presidencia ya Juan Domingo Perón, llevó a cabo y se anunció el decreto 29.322, el cual hablaba de que las personas que querían estudiar una carrera universitaria tenían que dejar de pagar un arancel. Es decir, básicamente lo que hoy conocemos y que mucho se ha reflejado en la defensa de la educación pública y gratuita por sobre todas las cosas. Esto ha arrancado
también lógicamente con la reforma de 1918 que mencionaba Pato hoy temprano, con Córdoba como uno de los ejes principales, la provincia de Córdoba, y que después tuvo un eco muy grande en el resto de las provincias, para que los propios estudiantes empiecen a luchar por distintas problemáticas que estaban sufriendo dentro de lo que era la educación, y que luego terminó en un proceso muy importante. Luego llegó la década infame, esto complicó un poco las cosas lógicamente respecto a los reclamos, pero ante una de los mensajes que le llegó justamente al presidente de la Nación de aquel entonces, Juan Domingo Perón, se logró justamente que por decreto se eliminen los aranceles. ¿Esto qué es lo que te dicen los sociólogos que generó? Bueno, en principio la igualdad de clases, porque en ese momento la educación era para algunos pocos, la educación era para aquellas personas de un nivel adquisitivo mucho más grande, y esto logró la igualdad, es decir, la persona que tal vez en su hogar tenía ingresos humildes, por así decirlos, para con la persona que, por ejemplo, estaba mucho más sobrada respecto a su economía, ambos en la universidad lograban una cierta igualdad, porque el conocimiento era el mismo, porque el desarrollo y la carrera para un futuro era lógicamente lo que se estaba evaluando de aquí en adelante. Bueno, tenemos algunos números de los cuales estaría bueno reflexionar para que se entienda un poco, ¿no? Porque más allá de lo que generó justamente la quita de este arancel, tenemos el progreso de esos años siguientes, Pato Caro, de lo que han sido las matrículas que hoy superan los 2.500.000 en la República Argentina, en las distintas universidades. Nos referimos a las personas que se anotan en una carrera universitaria para poder estudiar de cara a su futuro. En el 45 fueron 47.400 matrículas las que teníamos en nuestro país. Hablamos de justamente aranceladas, y que luego, a partir de este decreto de 1949, al 50, es decir, un año después de que se quitan los aranceles, esto casi que se duplicó. Se llegó a una matrícula de 80.445 alumnos que estaban ya Lo que pasa, ¿no? en ese momento, en ese crecimiento, se dan dos cosas. Una es la cuestión de la gratuidad y otra es la creación, básicamente, de la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que también tiene mucha inserción, básicamente en carreras técnicas y en los primeros hijos de obreros y trabajadores que accedían a ese tipo de carreras. Por eso hay un gran crecimiento, digamos también que no solo en los años del menemismo, sino también en los propios años del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, se cuestionaba en algunos sectores el tema de la gratuidad. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que no se daba en el 45 y el 50, que ¿cuál es? Hay mucha traslación de alumnos de clase media a colegios muy caros privados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vos vas a estar pagando 500 y $1.000 por mes en muchos casos, colegios secundarios, que la plata termina en manos privadas, y en cambio, cuando termina el secundario y empieza la universidad, si podías pagar antes, ¿por qué no pagar ahora? Claro. Bueno, hay una cuestión filosófica que en la universidad se defiende a rajatabla y quieren insistir con la gratuidad. Pero ojo que el debate de que por qué no pagan los que tienen que pagar o los que pueden pagar es un debate que se instaló con mucha fuerza en los 90 y parte de este siglo XXI. Bueno, esto va en consonancia de lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, del boleto, de por qué tenía que haber justamente un boleto justamente subsidiado para una persona que tal vez no tenía la necesidad, sino que más bien esto estaba apuntado a un sector de la sociedad. Va vinculado un poco a este tema. Esto aumentó lógicamente muchísimo más. Para el 55 ya eran más de 135.000 alumnos y alumnas que estaban matriculados en distintas carreras. Para el 60 esto aumentó a 160.000 o un poquito más de alumnos en la matrícula. En el 65 se llegó a un tope muy importante de más de 220.000 alumnos. Y ahí viene la noche de los bastones largos. Y ahí empieza, claro, la problemática, la noche de los bastones largos. Y esto llegó a un punto muy importante de casi 500.000 de estudiantes en la matrícula nacional para el 75, cual después, Pato, antes de lo que fue el gobierno de Alfonsín,
la dictadura militar, para el 80, esto descendió muchísimo. Sí, La claro. matrícula fueron 100.000 alumnos menos del 75 al 80 y lógicamente después con la llegada de Raúl Alfonsín al poder y lógicamente la vuelta de la democracia, esto empezó en torno a una cantidad de la matrícula muy importante, lo cual hoy en la actualidad tenemos hablando de 2,5 millones de alumnos Sí. que están en las universidades. En la época de la dictadura, el mal menor que había a que te secuestraran, te desaparecieran o te mataran o terminaras preso era justamente ese caso, el hecho de que te prohibían, si habías tenido algún tipo de militancia estudiantil dentro de la universidad, era muy común, por eso los 100.000 menos, que te prohibieran el ingreso a la universidad de el ámbito en el cual vos concurrías y de países limítrofes, o sea que ¿dónde te ibas a ir a estudiar? No podías ir a Uruguay, no podías ir a Paraguay, bueno, estaba todo gobernado por dictaduras, pero el castigo más leve era la prohibición de continuar con estudios, así que era claro que iba a mermar la matrícula. Bueno, faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, estamos hasta el mediodía y ya seguimos. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no Sicario es aquel que le pagan para matar. contratado para matar. cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones de Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Recuperar para Juntos por el Cambio, para Juntos por Entre Ríos, en el caso nuestro, que así se llamaba nuestra coalición, porque tenía otros partidos adentro. La ciudad de Concordia, por ejemplo, ¿no? que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista, bueno, tiene un significado y un sabor muy especial. Nos instó a seguir con la humildad militante y a practicarla a las 24 horas del día, porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotaje, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mi foto es básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 2 minutos y estamos con el señor José Di Mauro. ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? Muy buenos días. Hola, Pato. ¿Cómo va? Bien. Bueno, estábamos hablando acá con Gonzalo y con Caro. Estábamos viendo datos de lo que está pasando en Tucumán, ¿no? Donde el flamante gobernador Jaldo acaba de anunciar el cierre de 40 organismos, son un montón, 40, y una reducción presupuestaria de 210.000 millones de pesos. En Tucumán, digo, ¿no? Esto señalado en el marco de todo lo que estuvo ayer indicando el presidente electo Javier Milei, diciendo que hay que hacer un ajuste y que el presupuesto tiene que llegar con 15 puntos de reducción de gastos. Así que bueno, viendo esto, ¿usted qué dice? ¿Qué sabe? A ver, Di Mauro, José. Y pareciera que se van adecuando a los tiempos los gobernadores a sabiendas de que, bueno, lo que viene... claro, porque si algo hay que reconocerle al presidente electo es que, bueno, no ocultó las cartas durante la campaña en cuanto a que, bueno, cuando hablaba de ajuste, citaba el caso de las provincias. Sí. Y entonces, bueno, es algo que
en este caso el gobernador Jaldo tomó nota del tema y será de los primeros en que se pone en línea con lo que imagina que se le viene para él. Así que para él y para todos. Así que no debe sorprender esa decisión adoptada por este gobernador. Lo que sí también, cuando citas el caso de 15 puntos, uno dice, wow, es mucho hasta para alguien, o sea, para sus socios macristas. Me parece que, bueno, ellos mismos deben reconocer que es un montón. A mí me parece, hablando, recién me contaban de alguien cercano al gobierno que hablaba de 5 puntos para este año. 5 puntos me parece algo más lógico. Y entonces me pareciera, uno querría imaginar que, bueno, uno dice lo más para después ir por algo más razonable, digamos. Eso igualmente se va a ver en el presupuesto que se está elaborando y que se va a empezar a discutir, entiendo, después del 10 de diciembre. Y un presupuesto de 15 puntos, uno se animaría a decir que no pasa por el Congreso. Exactamente. Más allá de que a un gobierno el primer presupuesto no se le rechaza, pero tampoco quiere decir que carta blanca para nadie. Tenemos un Senado que va a estar muy difícil para esta gestión. Senado que los presupuestos además se manejan en general, y veremos si este año se cumple la regla, de manera paralela entre diputados y senadores, con consulta permanente para que después no tenga que volver. No pasa eso. Entonces, en este caso uno imagina que la gente del Senado estará atenta a y cuando lo que aprueben acá tiene que salir de allá, sobre todo con los tiempos que van a ser muy cortos, porque no estamos hablando de que se empezó a discutir en septiembre. Vamos a hablar de que tiene 20 días para que salga. Sí, coincido. Bueno, el esos 15 puntos van a estar en discusión. Hola, José, ¿qué tal? Te estuvimos recordando bastante hoy en el programa. Hola, Carlos. Sí, el presupuesto es el gran desafío que tiene Milei, el primer gran desafío que tiene Milei en el Congreso. Simplemente quería agregar un dato de actualidad. A ver, diga. Porque hablamos de las finanzas provinciales, recién hablaste del caso de Jaldo. Bueno, hoy salió un comunicado de gobernadores, muchos de los cuales son del peronismo, advirtiendo la merma que están sufriendo en sus finanzas provinciales por los cambios en ganancias y en el IVA. Ojo con esto, porque estos son... Claro, a ver, ganancias es ley, ¿no? Claro. La eliminación es lo que deja de la recaudar, decís vos. Exactamente, y eso afectó a las provincias. Claro. En el caso de IVA no es ley todavía, pero el programa sigue rigiendo por resolución. Bueno, hay un comunicado, lo firman Nacho Torres de Chubut, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Claudio Vidal de Santa Cruz, Beretilnec de Río Negro, Sergio Silioto de La Pampa, ojo, porque estamos hablando de gobernadores. Peronistas, ortodoxos, otros no ortodoxos como Melella, partidos provinciales. Y la Rolo necesidad Figueroa los une. de Neuquén. Bueno, esto la verdad es importantísimo porque, bueno, en su momento algunos de estos gobernadores acompañaron las medidas y ahora dicen, bueno, guarda porque nos está afectando a las provincias. No, y hay otra cosa con lo que vos decís, José, con lo que decíamos de Jaldo, donde a mí me parece que es terreno resbaloso. Porque que vos como gobernador cierres una dependencia pública, obviamente que es malo para la gente que trabaja, pero me parece que el impacto no es tanto. Después sí, ojo, hay una cuestión que no es menor, ya la vivimos en los 90. Si vos dejás en la calle 20, 30 mil personas para ajustar el gasto, después, ojo, que eran 20, 30 mil que gastaban porque tenían que comer y vos recuperabas parte por el IVA, pero esa es otra cuestión. A lo que voy es que Milei parece como muy firme con la suspensión de la obra pública. Y la obra pública, cuando vos le preguntás a la UOCRA cuántos trabajadores tenés, la UOCRA te dice, tengo en actividad y muy bien 300.000 trabajadores. Esos trabajadores no están en actividad porque yo estoy arreglando el pH mío en el conurbano. Están en actividad porque hay mucha obra pública. Si vos esa obra pública la cortás, ¿viste? Digo, ahí tenés no 20 empleados de una dependencia pública, tenés decenas de miles
de trabajadores de la UOCRA sin fuente de ingreso. Y es un tema muy complicado ese, muy complicado. Claro, sí. Suscribo totalmente. Sí, me parece que son cosas que lucen bien en el Excel, claro, pero en la práctica tienen consecuencias muy. Yo soy un poco cauto en cuanto a cuando se dice, bueno, esto va a generar lo que vos decías, que es verdad, o sea, cuando genera un efecto derrame, o sea, lo que vos le das, el beneficio que le das con el IVA, qué sé yo, después genera un derrame en el consumo. Todo bien, pero bueno, es difícil de mensurar rápidamente eso. Lo que en este caso, lo de la obra pública me parece que va a ser un impacto inmediato que va a tener en un sector que justamente es de los más activos en la medida de que es un sector muy amplio, los sectores más postergados que están en ese sector que van a ser afectados, y va a llevar tiempo. O sea, lo que pasa es que, bueno, el presidente electo lo dijo en la noche del domingo, no va a ir por el gradualismo, claro, que uno interpretaría que bueno, me parece que y ya anticipó, todas las obras en marcha se van a parar, claro, para que la sigan los que la tengan que seguir, los privados. Habrá que ver, bueno, yo no sé si en qué quedó aquello de las PPP, que es un tema porque no es un momento en el cual los privados estén dispuestos porque no tienen crédito, además. Claro, no, es muy un complicado. Poco el huevo de la gallina. La explicación, es un tema la explicación del mileísmo tiene, José, y vos lo vas a recordar bien, tiene mucho punto de anclaje con lo que pasaba acá cuando llega Menem, ¿no? Cuando llega Menem y Menem anuncia la convertibilidad, que no es apenas llega, porque primero empieza con Bunge y Bor, que no había estos anuncios. Pero yo me acuerdo que hablaba con un diputado menemista, creo que era de la provincia de San Juan, y yo le decía, explícame qué es esto de la convertibilidad, y me dice, mirá, como primera cuestión, se terminaron, dice, los hoteles de 2 y 3 estrellas. Dice, o pensión familiar o 5 estrellas. Decía que el masazo que venía para la clase media iba a ser brutal, ¿no? Eso me decía. Y después, con términos muy duros, me decía, mirá, Alfonsín intentó llegar al otro lado del río con todos adentro y lo tapó la hiperinflación. Esto, dice, se van a caer un 20, un 30%, pero el barco con los que quede va a llegar a la otra orilla. Era una cuestión de extrema dureza social, extrema dureza social. Pero acá, me parece que, yo lo he escuchado a Milei, y Milei cada vez habla más de Menem y menos de dolarización habla, pero bueno. Es más, vieron que... me parece que sí, por ahí. Sí, porque me apareció, a ver qué sabés de esto, José, porque primero lo habían mencionado a Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, como un candidato a presidir la Cámara de Diputados desde la línea de que es nuestro, no es de Macri, no es de Schiaretti, es nuestro. Después me dijeron que tal vez lo que podía ser Martín Menem era jefe de bloque y no presidente de la Cámara. ¿Escuchaste algo vos? Sí, yo creo que hoy ganó fuerte, yo casi diría 80%, que me parece que es para la opción 1, que es la opción de Ritondo. Cristian Ritondo va a ser casi diría que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. La firma, y me parece que sería lo más lógico. Ayer era número opuesto, por momentos era Florencio Randazzo, la posibilidad de él. A mí me parece que lo más lógico, y me parece que yo consulté con la gente y me dijeron no hay, no sé nada, me dijo, como que, pero era posta esa afirmación. Que de todas maneras me parece que sería lo más atinado teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando. Yo creo que en esta elección del nombre se juega mucho del destino de esta gestión mileísta.
Porque en el ¡Epa! nombre que vayas a tener en la Cámara de Diputados y en el nombre de quien vayas a tener en la presidencia provisional del Senado, que hay que estar muy atentos a eso, Sí, eso es un tema también. vas a tener cómo hacer el manejo. Yo casi diría, bueno, te daría los dos nombres, pero uno más seguro que el otro, que es Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados y muy probablemente Juan Carlos Romero en el Senado. Que tenés que poner gente experimentada, que tenga conocimiento en radiográfico de las cámaras, gente que lleve mucho tiempo en esos lugares, Claro. y que sepa qué es lo que tiene que hacer y que tenga, que le atiendan el teléfono desde claro, Germán Martínez totalmente. a Máximo Kirchner. Total, pero perdóname, yo te perdí Porque ahí, realmente José. Vos dijiste, primero te entendí Randazzo, y después dijiste Ritondo. Ahí No, me dijo perdí. que, claro, que Ritondo es seguramente quien sea, pero que ayer es cierto que cobró bastante relevancia el nombre de Randazzo. Yo también consulté y me dijo, todavía no nos propusieron nada, me dijeron en su entorno, ¿no? Todavía no nos propusieron nada, hay que esperar. Pero yo también coincido con José en que Ritondo tiene Mayores grandes posibilidades. posibilidades. Sí. Tiene más número de diputados, por lo menos asegurados, que Randazzo. Claro, me parece, sobre todo. Sí, totalmente. Realmente lo de Randazzo era un gesto, en todo caso, como para diferenciarse a sabiendas de que el nombre de Ritondo lo pide Macri, lo sugiere Macri. Entonces era una muestra de diferenciación, claramente. Pero me parece que a la luz de los hechos va a tener que ir por un lugar. Aparte me resulta muy insólito el nombre, que insistan en decir, bueno, le ofrecieron el Ministerio de Seguridad a Ritondo. Yo creo que si no le das la presidencia de la Cámara de Diputados, tampoco no lo saques de la Cámara, porque es justamente quien te acarrea los votos. En todo caso, te llevó la gente o te está llevando la gente para armar ese interbloque. Me parece que va a ser el nombre de él. Es alguien que sobre todo va a tener que explorar y buscar y pescar los votos en ese gran centro democrático federal que se está armando, con radicales, lilitos, y otros más, larretistas, aquellos y también los cordobeses, aquellos que van a estar todos poblando ese espacio del centro, que como nunca va a ser muy grande, va a tener más de 60 diputados. Y ahí van a estar los votos, porque para arrancar una sesión van a necesitar por lo menos entre 60 y 70 votos o 60 presencias. Es muchísimo. Recordando que a este gobierno, por ejemplo, le faltaban 3 nada más y no lo podía conseguir. No, y luego, y otro dato que tiene que ver con la posibilidad de Ritondo es que es un hombre que tiene un diálogo muy, muy bueno por provenir de ese palo con el peronismo. Con gran parte del peronismo tiene mucho diálogo, Ritondo. Claro. Ni hablar con el actual ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Así que sí. Totalmente. Está bien que te atiende, que Claro. insisto, que lo llama a Máximo y lo atiende el teléfono, por ejemplo. Sí, no digo que vaya a contar con el voto de Máximo, pero es alguien que hasta ahora... Porque aparte hay que tener en cuenta otro detalle. Lo tienen que votar. Y tenés que tener los votos para que lo tenga, porque una cosa es que a toda oposición, a todo nuevo gobierno se le concede la posibilidad de que tenga de votar al que elige, al diputado que ellos ofrezcan. Sí. Pero ayer lo escuchaba en DTV, justamente, que los compañeros de la segunda edición, creo, que lo entrevistaron, al diputado Selva, y él decía, bueno, votamos a alguien de La Libertad Avanza, pero si viene un aliado, él a título personal lo ponía en duda. Así que me parece que es alguien, en todo caso, quien sea el elegido va a tener que decir, bueno, tenés los votos, porque no podés arrancar con un totalmente. Yo creo que imagino que... Sí. Consulta, ¿en el oficialismo mezclan y eligen de vuelta o hay alguna posibilidad de continuidad de Germán Martínez? ¿Se sabe algo de eso o no?
Me parece que también va a elegir autoridades, ¿no? Que a lo mejor repite, pero van a elegir de vuelta, me parece. Estoy preguntando, ¿eh? No tengo información. Yo creía, se me está cortando un poquito. No, dale. Yo creía que sí, que sigue, que seguiría. Perfecto. No, se ha manejado, la verdad, en momentos muy complicados. A ver. Se ha manejado con mucha muñeca, efectivamente, por eso. Bueno, ahí está el señor Di Mauro. Sí, yo creo que sería Germán. Ahí, no sé si me perdieron. Con voluntad te estamos escuchando, José, pero bueno, ahí está. José Di Mauro. José, abrazo, muchas gracias y quédate tranquilo, se escuchó el 97.3%, quédate tranquilo. Bueno, chao José, muchas gracias. Perdón, se me cortó, acá estoy de nuevo. Pero... Chao, ahí estás. Bueno, gracias. Chao. Gracias José, chau. Y nosotros a las 11 de la mañana y 20 minutos vamos con este compacto sobre la creación donde trabajó acá mucho un hombre muy duro y muy confrontativo con el oficialismo. Ahora es oficialista él, hablo de Hernán Lombardi y hablo del Instituto Nacional de la Danza. Compacto con lo más importante, dale. Esta creo que va a ser una reunión que todos creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido histórico, pero esta sí lo tiene. Me parece que después de tantos años poder dar dictámenes a una ley de danza me parece una reivindicación que viene hace mucho tiempo, así que antes que nada felicitar a los diputados y diputadas, a los asesores que trabajaron y sobre todo a todas las organizaciones de la danza que vienen trabajando hace años para darle un marco normativo a esta actividad que todos sabemos que no ha tenido a veces la suficiente ocupación por parte del Estado y del marco normativo para poder estimular esta actividad en todo el país. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Sé que la idea es que habláramos de los proyectos en particular. Son muy parecidos. La verdad que fue fácil llegar a una síntesis básicamente porque es el resultado de un profundo ejercicio democrático, en donde la ciudadanía representada en las asociaciones y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la danza empezaron a manifestar la necesidad concreta del sector y encontraron en dos espacios políticos la real voluntad política de avanzar para volver efectivo el cumplimiento de esos derechos que vienen a salvar esa necesidad. Por eso celebro que se haya actuado de esta manera. Digamos, que las organizaciones hayan encontrado en espacios de diferente ideología política la posibilidad del reconocimiento de su reclamo justo. Y eso es el resultado de esta ley que básicamente define lo que vamos a entender por el amplio concepto de danza, pero además su valor social fundamental y trascendente en el desarrollo cultural de nuestro país. En función de esto, el Estado Nacional se reconoce como garante de la obligación de fomentar, de promocionar, de impulsar, de instruir a la danza en todos sus aspectos, creando el Instituto Nacional de la Danza con una dirección ejecutiva, con una dirección administrativa, con una dirección artística, pero además con un criterio profundamente federal. Quiero agradecer a esta comisión, a su presidente, porque nos ha escuchado todas las veces que le hemos planteado, que han sido muchas, pero se comprometió y cumplió con su palabra de poder estar tratando este proyecto hoy. Y lo mismo el diálogo y el vínculo que se forjó con Romina del Pla y con su bloque, porque pudimos unificar los proyectos, porque nos pusimos a defender este proyecto, a militar este proyecto. Y también quiero agradecer, por supuesto, al ministro Tristan Bauer, al Ministerio de Cultura de la Nación, que también trabajó con todas y todos y todes. Creo que las tensiones propias de la política, los odios, nos han hecho mucho daño, hacen mucho daño y hacen que proyectos como este no salgan
que derechos como estos que hoy no están garantizados no se garanticen. Entonces yo quiero hoy destacar la voluntad que hemos puesto todas y todos y le vuelvo a decir, presidente, yo la verdad estoy agradecida. A partir de una audiencia muy grande que hemos hecho y luego trabajamos en conjunto pidiendo la reunión informativa, que fue muy importante. Ahí escuchamos a muchísimas compañeras y compañeros, desde bailarinas, bailarines, docentes, estudiantes, coreógrafos, bueno, que contaron toda su experiencia y bueno, eso creo que es lo que dio el puntapié para que trabajáramos en esta idea de un dictamen único, como comentaban tanto la diputada Uceda como la diputada Caliba, y por supuesto, obviamente, cada uno trató de defender aquellos elementos que consideraba centrales de lo que hacía particular cada proyecto, y siempre fue un ida y vuelta, porque nada fue resuelto sin consultar o sin llevar ida y vuelta a cada una de las organizaciones en relación a, bueno, cómo veían esto, hasta dónde corríamos tal cosa, hasta dónde corríamos tal otra, y esto ha dado lugar a que realmente haya un dictamen en el que creo que todas y todos nos sentimos contenidos. Me parece fundamental esta idea de que el Instituto Nacional de la Danza tiene que tener entre varios objetivos, pero principalmente el fomento de la danza independiente, porque de algún modo la danza oficial ya tiene aún con límite, que siempre por supuesto están reclamando los integrantes de los ballets y demás, porque justamente corresponde que reclamen porque no suelen ser las mejores condiciones, pero aún con ese límite hay una pequeña protección. El problema es que la danza independiente no la tiene, y justamente el problema de poder desenvolver esa actividad como se lleva adelante y unirla a este concepto de que la danza es trabajo, me parece que es fundamental y creo que es una de las cosas que contempla justamente este proyecto. Bueno, y estoy mirando, antes del señor Solaberrieta, estoy mirando más datos de lo que está pasando en Tucumán, porque me parece que es digno de observar, porque es como un laboratorio, habrá que ver lo que ocurre ahí socialmente. Recordamos que Tucumán es una provincia bravía, por decirlo de algún modo, ¿no? Desde las peleas en lo que era el mantenimiento de la caña de azúcar como subsistencia de la provincia, hasta las historias de los 70, siempre fue muy peleadora la sociedad tucumana. Bueno, digamos que el gobernador está anunciando que reduce el presupuesto en 210.000 millones de pesos, que va a cerrar 40 organismos y que esto implicaría la pérdida de su lugar de trabajo de 7.500 casos. 7.500 datos oficiales, pero hay más. Recordamos que la convivencia de Jaldo con Mansur fue como muy complicada, porque Mansur se venía para acá, era jefe de gabinete, asumía Jaldo en la provincia en lugar de él, no se hablaban, una relación muy tensa. Bueno, ¿qué pasa? Acaba de comunicar Jaldo ahora que quedan fuera de continuidad, que se discontinúan todas las designaciones de personal en la planta pública que hizo Mansur en los últimos 60 días. Todos los nombramientos quedan descartados. Las últimas designaciones que hizo el gobierno que finalizó el mandato, dentro de los últimos 60 días, dice Jaldo, automáticamente se caen, tengan las condiciones que tengan. Jaldo es un hombre del peronismo, repito que lo está sucediendo a Mansur, así que bueno, y está comunicando también que los va a convocar la próxima semana a los intendentes. Ya les adelantó que a partir del primer día del próximo año quedará eliminado el pacto social. Si bien solucionó muchos problemas en municipios que no podían pagar sueldos, lo cierto es que se produjo un endeudamiento muy importante a través de los años. Consensuaremos otras metodologías. Tiene que ver esto con la coparticipación, porque obviamente hay coparticipación de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios. Así que nada, esto es lo que está pasando ahora en la provincia de Tucumán, reitero.
casi las 11:30 de la mañana. Diga Solabarrieta, por favor. Bueno, Pato, en el orden de la cultura, recién escuchábamos justamente a los legisladores y legisladoras hablando sobre la posible creación de un Instituto Nacional de Danzas, y en este caso unimos justamente la cultura porque hoy, un 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Música. Recordemos, en este caso, por el fallecimiento de Santa Cecilia, que es justamente la patrona de los músicos, por así decirlo. Estamos hablando de remontarnos a siglos pasados. Estamos recordando que Santa Cecilia fue en su momento la patrona de los músicos y se transformó de esta manera allá por 1594, cuando era una persona que básicamente lo que hacía era fomentar justamente la música, pero por sobre todas las cosas tiene algo muy particular. Decía que se vinculaba con Jesús, se vinculaba con Dios, su justamente cristianismo lo elevaba a través de la música, y por eso ha quedado justamente su figura como una de las más exponenciales respecto a lo que significó la historia de la música, en una historia muy particular. Ella creyendo que no debía justamente involucrarse con ninguna pareja, debía sostener su virginidad justamente con la religión, con Jesús, cuestión que sus padres no creyeron lo mismo, y lo que en su momento se hacía era que los padres exposen justamente a sus hijos o a sus hijas, es decir, buscarle una pareja. Se casó con Valenciano y en este entorno, bueno, justamente sufrió varias persecuciones y demás respecto a su creencia religiosa, y este poderío respecto a lo que tenía que ver con su música y también con la religión y el vínculo justamente para poder vincularse con Jesús a través de la música, la ha declarado justamente allá por 1594 como la patrona de la música. Por eso, Pato, y en el aniversario, un nuevo aniversario de su recuerdo por el fallecimiento justamente de Cecilia, se recuerda hoy como el Día Internacional de la Música, muy variada, y que estamos justamente nosotros formando parte ahora de un cambio, por lo menos en nuestro país, respecto a la música, con nuevos géneros, y a veces cuesta un poquito más adaptarse, a veces cuesta menos, pero la realidad es que la música siempre continúa reinventándose, y por eso hoy también, vinculándolo con lo que hablábamos recién respecto a la posible creación del Instituto de Danzas, hablamos de esta efeméride, Pato. Bueno, muy bien, la hora exactamente las 11 de la mañana con 31 minutos. Caro Ramos, diga, a ver. Sí, Pato, volvemos un poco al plano político y a lo que estamos viviendo estos días con la transición presidencial, porque como te adelanté al principio del programa, hay varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados para regular. Mira el primero, no tenía lo que tiene que ver. Bueno, hay varios. Yo acá traje uno, pero hay varios. El otro día Martín Bravo expuso uno de Carla Carrizo, que es la prima de Soledad. Hay otros me acuerdo en su momento, Pablo Tonelli había presentado uno, bueno, de distintos diputados, porque claramente... Yo creo que hay que proponer que el que se va ni venga, porque viene a disgusto, Ramos, el que se va ni venga, ¿viste? Perdiste, la verdad, vienen incómodos. Claro, si no. yo insisto con la propuesta de nombrar a Di Mauro al frente de las transiciones presidenciales. Sí, señor. Lo cierto es que este proyecto de la diputada Soledad Carrizo del bloque UCR de la provincia de Córdoba busca regular el proceso de transición y traspaso de mando del Poder Ejecutivo Nacional, y lo que hace básicamente es plantear reglas procedimentales para asegurar una transición ordenada, transparente y previsible. Es lo que establece esta iniciativa de Soledad Carrizo, y tiene todo que ver con lo que está sucediendo actualmente. Bueno, hace minutos salió un comunicado, ¿viste, Pato?, que se creó una oficina del presidente electo. Que te digo una cosa, otra cuestión muy del siglo XXI, Ramos, es virtual, no tiene lugar físico, porque claro, no está ocupando la Quinta de Olivos. Ya dijo Milei que la Casa de Gobierno la va a ocupar
prácticamente nada porque es como un museo. Él va a hacer todo en Olivos. ¿Va a dijo. ser todo en Olivos? Mirá. Efectivamente, Mirá. tiene lugar para los perros, es vecina, la verdad, todo es cierto lo que te digo. Sí. Fátima es del barrio también, Fátima es de Olivos. Es verdad. ¿Viste? Así que todo cierra. Todo cierra. ¿Y dónde van a poner la oficina? En el hotel, así que es virtual la oficina. Claro, Debe ser, se supone que el hotel lo va a abandonar en algún momento, por ¿no? supuesto, debe Bueno, ser la reemplazante de Marina Calabró escribiendo en algún lado. La verdad, esta es una computadora y nada. Fátima, en la Flores casa. Fátima Flores que ya dijo que no va a renunciar a su carrera artística. Está muy bien. Y que va a está ser muy bien. temporada. Está Mirá, muy bien, bueno, está muy bien. Bueno, datito de color. Bueno, decía, se creó esta oficina que saca comunicados diariamente Sí. a las 18, pero ahora salió uno diciendo que bueno, que continúan las reuniones y que va a continuar con llamados internacionales. Ya estuvo, bueno, ayer el del Papa Francisco Sí. y el de Boric, creo, Y hay ¿no? una idea de viajar a Israel y viajar a Estados Unidos antes del 10. Sí. Y apúrate porque, bueno, ya estamos, te quedan 15 días, 20 días, sí, claro. Totalmente. Así que bueno, todo forma parte de la transición presidencial y vamos a continuar con este proyecto de la diputada Soledad Carrizo para regular, porque como decíamos, todo tiene que ver con usos y costumbres. No hay una ley específica que regule este tema. Y te agrego, antes de continuar, la experiencia de 2015 fue traumática, ¿no? Claro. Cuando hubo que ceder el mando ahí. Bueno, Ahí apareció Pinedo. exactamente, fue una experiencia traumática y a raíz de esto fueron presentados varios de los proyectos. Bueno, ¿qué establece este proyecto? El presidente proclamado prestará juramento ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre del año en que fue electo y recibirá los atributos personalmente por parte del presidente saliente en casa de gobierno. Y también establece que acto seguido deberá designar a sus ministros, quienes prestarán también juramento de ley. Bueno, si cumple lo que ha prometido, van a ser 8 los ministerios, ¿no? Pero acá, sí. perdóname, acá habría una novedad, porque dice el presidente proclamado prestará juramento ante la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. Sí. Eso sí, presta juramento acá en el Congreso, la Asamblea Legislativa. Sí. Ahora, si Lo de- presta juramento acá y recibirá los atributos personalmente por parte del presidente, en casa de gobierno. Ahí hay un cambio, ahí está. entiendo. Porque Claro. si no, claro, porque la jura de ministros es en gobierno. Sí. Yo pensé que a lo mejor por lo primero iba a ser acá la jura de ministros, pero no. Es No, como no, es la ahora. jura de ministros es en gobierno. Lo que cambiaría, entiendo, es los atributos, porque actualmente, o sea, suele suceder en el Congreso, ¿no? Y ahora lo que dicen es en El casa de atributo gobierno. acá Es una lo que tenés, propuesta. el atributo ha pasado acá para tenerlo como imagen recordatoria. El atributo es la banda y el bastón. Exacto. Que uno recuerda muy enfáticamente, me parece, porque empezó a hacer movimientos raros con el bastón, que es cuando Duhalde A le Néstor, sí. entrega efectivamente. Que se lo da al revés y que Exactamente, hace- sí, sí, exactamente. sí. Pero yo creo que era siempre acá eso, me parece. Era siempre acá, bueno, acá la diputada propone que sea en gobierno. Nada, una propuesta. Veremos. De todos Pero modos, fue lo que no quiso hacer Cristina con Macri, eso. claro, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente placa. ¿Qué más establece esta iniciativa? Se crea una comisión ad honorem integrada por 10 miembros, de los cuales 5 van a ser designados por el presidente saliente y 5 por el electo. Bueno, ayer en Olivos hubo representantes de ambos Sí. lados, ¿no? En el caso de Alberto, bueno, Julio Vitovelo. Vitovelo. En el caso de Milei también llegó, bueno, Nicolás Pose va a ser el próximo jefe de gabinete. Bueno, hay representantes. Acá lo que se propone es que haya una comisión formal integrada por 5 Te representantes digo una de cosa cada en lado. serio te digo, Caro. Mira, si se pudo coordinar el tema de los debates, que era no Sí. solamente eran Milei y Massa, previamente eran 5 candidatos. Sí. 2 bloques, era muy trabajoso, participaban todos. Digo, ¿se pudo ordenar eso? Sí. Se puede ordenar. Esto es más fácil. Tranquilamente. Además yo pensaba, mientras armaba las placas, pensaba, el jefe de gabinete, viste que mensualmente tiene que enviar su informe Sí. al Congreso. Más allá de que asista o no, tiene que mandar el escrito. Bueno, ahí ya tenés un buen panorama del estado en el que se encuentra el Estado, ¿no? De los números. Bueno, ahí tenés como una materia prima ya disponible para que el gobierno entrante pueda ver con qué se encuentra. Pero bueno, una herramienta más. Esta comisión estará a cargo de un coordinador general, también designado por el presidente en ejercicio.
Esto es lo que establece el proyecto de Soledad Carrizo. Vamos a ver más detalles. Permite al gobierno saliente generar un informe de gestión que posibilite a la ciudadanía conocer con claridad el detalle de su labor, fortalecer la transparencia institucional también. Hay más puntos. A ver. En la próxima placa, institucionalizar los procesos de transición y alternancia democrática ordenados y pacíficos, dice Carrizo, como reglas y no simplemente como prácticas, y también crear espacios de diálogo y cooperación transversal, incluso entre frentes electorales contrarios, que es lo que estamos viendo actualmente. Y permite al gobierno entrante, vamos a ver en la próxima placa, simplificar el proceso de relevamiento y búsqueda de información, publicitar a la ciudadanía el verdadero estado y condiciones en que inicia su gestión y facilitar una correcta evaluación de medidas y formulación de políticas públicas. Me acuerdo cuando asumió Macri, Pato, que una de las críticas que se le hacían era que no se sinceró en cuanto al estado del país que se había encontrado, ¿no? Eso se le criticaba puertas adentro. Se lo ¿no? criticaban los propios, sí. Sí, se lo criticaban los propios, de decir, no dijiste en su momento con qué país te encontraste. A mí me parece, la verdad te digo, de todos los sectores, una mala sanata. Yo creo, la verdad, sí, yo creo que perfectamente saben, cuando empezás la campaña, vos sabés en detalle cómo está la situación. Te puede faltar a esta altura, vos sabés, cómo es tu compromiso en la deuda externa, lo que pasa con él, sabes todo. El problema es que hay una estrategia jorobada que todos los presidentes la utilizan, que ¿cuál es? Es demonizar la herencia, maximizarla, para decir, mira lo que me heredás. Entonces vos con eso tenés una cobertura mediática de 3 meses. No te joroban porque la culpa es del otro. Pero flaco, hasta cierto punto, ¿no? Porque exactamente. Después, ¿qué plazo de vencimiento tiene la Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, la verdad, ¿viste? Si seas, ¿me entendés? ¿Viste? Sí, ahora te puedo decir algo, pero todos fueron así, sí. Todos, Menem, Dualde, De la Rúa, Kirchner, Cristina, Néstor y Alberto y Macri. Digo, más o menos sabés, ¿viste? Y si es tan complicado, no te pongas en la pelea. Y si te pusiste en la pelea, arremangate y empezá. Me parece, Sí, puede ser. La verdad. Coincido, la verdad. Es lo que a mí me parece más adecuado como ciudadano, Porque si te elijo y me decís, no, pero la herencia es inmanejable. Aparte, bueno, qué sé yo, la verdad te digo, en el caso particular de Macri, digo, es una mirada jorobada, porque él exacerbaba los errores, pero resulta que Duhovne te dice, este gobierno cometió muchos errores, pero ¿sabes qué? No tenemos un peso de deuda externa. Sí. Y esa parte no te la contaban, claro. ¿viste? Lo ocultan a Duhovne, ¿viste? Entonces, pero bueno. Totalmente, bueno. Dale, sí. La última placa es una declaración de la autora de este proyecto de Soledad Carrizo, UCR Provincia de Córdoba, dice... La propuesta no solo constituye un mecanismo de modernización democrática e institucional, sino que persigue también el propósito de revertir la desconfianza ciudadana y la afectación sobre la propia administración pública, ofreciendo las herramientas necesarias para prevenir desencuentros políticos que atenten contra el Estado. Bueno, consideraciones de Soledad Carrizo, recordemos, proyecto para regular la transición presidencial y el traspaso de mando presidencial. Impecable, señora. Y ahora, una palabra que vos destacabas, Caro, y también recién hablando con nosotros José Di Mauro, que es la del diputado del oficialismo, Carlos Selva, que decía esto sobre elegir o no a alguien de la Libertad Avanza como titular de la Cámara de Diputados. La voluntad nuestra, y particularmente con todos los que he podido hablar, hay un reconocimiento explícito al esfuerzo que puso nuestro candidato, Sergio Massa, la capacidad que tenía para enfocar cada uno de los temas que defendía. Digamos, yo creo que hay un eje que la verdad que ayornó un posicionamiento detrás de la figura de Sergio Massa, que yo creo que a lo mejor vamos a hacer por lo menos algunos del esfuerzo para que permanezca. Así que creo que ahí está un poco la capacidad de cada uno de los dirigentes de entender y de mirar lo que va a venir por delante, dejando de lado cuestiones personales. Pero bueno, habrá que ver.
Bueno, el rol del Congreso va a ayudar a la armonía que tiene que reinar justamente en este ámbito, dijo el diputado Selva, donde, bueno, estaban los colegas preguntando ahí. Básicamente está este tema de que a quién le corresponde la presidencia de la Cámara. Digamos que es un caso particular porque generalmente, o por lo menos en los años 80, el presidente que ganaba, Alfonsín, Menem, también incluso Fernando de la Rúa, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, ganaban y además tenían mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, era natural que el presidente de la Cámara lo eligiera el oficialismo. Ni hablar en tiempos del menemismo, eran épocas de mayorías gordas de 120, 130 diputados, igual que en el Senado, con quórum propio, bueno. Nada de eso ocurre ahora. Ahora tiene nada más que un bloque de 39 diputados. La Libertad Avanza. Hay que ver cómo es el matrimonio con Juntos por el Cambio. Así tampoco llegarían a tener quórum propio, pero sería un bloque un poco más homogéneo, más importante y más pesado en términos parlamentarios. Bueno, es lo que se está resolviendo, pero yo me encolumno detrás de Di Mauro y también detrás de Caro Ramos, que dicen que el gran candidato es Cristian Ritondo, ¿no? Hombre de Mataderos, un hombre con mucha historia en el peronismo y ahora ya con años en el PRO. Así que sería como el principal candidato. Bueno, quedan 15 minutos para el mediodía. Estamos en la primera mañana. Diga, Pato, me permiten, Gonza, también me permitís antes de continuar con la sección Mis Proyectos, porque acaba de conocerse una nota de dos diputados que cambian de bloque. Hablamos de Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Camaño. Los dos terminan mandato el 10 de diciembre, pero han decidido conformar un bloque propio, o sea, se van de lo que es el interbloque federal y se conforma este bloque Consenso Federal, o sea, van a tener independencia, ¿no?, de lo que hasta ahora era el interbloque federal. Y esto tiene que ver con diferencias políticas que se plasmaron en la campaña. Exactamente. El Topo Rodríguez apoyó a Sergio Massa, Graciela Camaño también. Y si bien ellos, acompañaban a Juan Schiaretti en su candidatura, lo cierto es que Schiaretti se declaró neutral, pero calificó a Massa como un kirchnerista y no tuvo las mismas críticas hacia Milei. Esto fue determinante para el Topo y para Graciela Camaño, que ahora deciden irse de lo que es el interbloque federal, pero no creo que tenga mucho efecto en lo concreto, porque como te digo, vence el mandato el 10 de diciembre, con lo cual es muy poquito tiempo, ¿no?, que van a tener. Ahora digo, yo creo que los cordobeses, la gente que responde a Yarlor y que responde a Schiaretti y Randazzo, un escenario era con Randazzo presidente de la Cámara, ¿no? Pero ahora, habrá que ver si siguen solos o siguen sumados a algún otro bloque, ¿no? Veremos. Pero esta nota se acaba de difundir, así que simplemente quería, por supuesto, también comentar esta información. Bueno, a ver, Solabarrieta, diga, por favor. Bueno, vamos a hablar de un proyecto de la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, que va a proponer en este caso la creación de la Universidad Nacional del Tuyú, UNTU, como podemos señalarlo en su sigla. Esto, lógicamente, lo que abarcaría a el partido completo de la costa. Acá lo estamos viendo, la diputada Marcela Paso. Proyecto de ley sobre la creación de la Universidad Nacional del Tuyú, UNTU, en el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires. Esto es en torno a un paquete también de creación de universidades que hemos visto en el último tiempo aquí dentro de la Cámara de Diputados. Algunas han logrado su aprobación en el recinto de la Cámara y Marcela Paso además ha presentado de manera individual, básicamente como lo hacen todos, pero esto después, lógicamente, que dentro de lo que es el temario para una sesión se van incluyendo algunos y otros no. Y esto va, lógicamente, de a poco avanzando y se va metiendo uno, después otro y así de esta manera. Bueno, vamos a empezar a desarrollar de qué se trata este proyecto. Crea la Universidad Nacional del Tuyú, que comprenderá los partidos de la costa, Pinamar, Villa Gesell, General Lavalle, General Madariaga, Tordillo, General Guido y Maipú y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Ustedes me podrán ayudar, aparecieron números del censo,
lo cual Ayer, indicó sí. un crecimiento de 47 millones de argentinos aproximadamente en nuestro país. Pero ya en los fundamentos del proyecto de Marcela Paso, lo que preveía, lo que se proyectaba, ya bueno, ahora tenemos los datos confirmados, es que justamente entre todo esto que menciona ella, los partidos de la costa, Pinamar, Villa Gesell, General Lavalle, General Madariaga, Tordillo, General Guido y Maipú, aproximadamente conviven unos 250.000 habitantes. En la proyección que se viene para los próximos años es básicamente bastante cercana al 500.000. Es lo que por lo menos se proyecta, y obviamente que esto lo confirmaremos una vez que avancemos en el tiempo y con el correr de los años podamos ver. Lo que pasa es que hay un problema muy grave, es que justamente no tienen una autonomía por parte de estos partidos que mencionamos, estas ciudades, para tener una universidad pública y gratuita, lógicamente, por lo cual tienen que, no quiero decir la palabra recaer porque si no se puede tomar mal, sino que justamente tienen que optar por la opción privada. Ayer lo escuché a Randazzo en cuestiones que no eran nuevas, ¿no? Cuestiones de campaña también, pero digo que marca una línea, ¿no? Más allá de que Randazzo sea o no presidente de la Cámara, pero Randazzo es uno de los que se oponía sistemáticamente a la creación de nuevas universidades. Él dice que el problema es la escuela inicial y la escuela media, así que nada, foto de cómo la cuestión empieza a cambiar desde el pasado domingo. Randazzo, ningún tipo de vínculo posible, dijo el ex ministro del Interior, con la creación de nuevas universidades. Bueno, es un dato muy importante teniendo en cuenta que aparece su nombre como un posible presidente de la Cámara. Después veremos si en definitiva lo es o no, o si es Ritondo, pero la realidad, o algún otro nombre que tal vez no conocemos actualmente, pero por ahí estamos. Aquí el punto principal es justamente lo que menciona Marcela Paso, es esto en sus fundamentos, y vamos a seguir. La Universidad Nacional del Tuyú planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con la de las universidades ya instaladas en la región. Hablamos de que todas estas ciudades, localidades, partidos de la costa que mencionamos recién, tienen que trasladarse a la ciudad de Mar del Plata para poder tener sus estudios de manera gratuita, sus estudios de manera pública. Y esto estamos hablando que aproximadamente estamos hablando de unos 200 kilómetros, lo cual implica, obviamente, o los gastos del traslado o implica el desarraigo, algo que fundamenta y pone el eje principal justamente la diputada Marcela Paso en evitar ese desarraigo. Y este proyecto, que fue presentado el 5 de mayo del año pasado, estaría perdiendo el estado parlamentario, entendiendo que algo que hablábamos fuera de aire el otro día con Caro, respecto a que los proyectos no pierden su estado parlamentario por la fecha exacta al correr 2 años, sino que se toma justamente todo el año completo del 2022, por más que haya sido presentado en mayo, y todo el año 2023, lo cual estaría perdiendo el estado parlamentario, y en base, lógicamente, a cómo continúe esta Cámara y cómo serán cada uno de los trámites, veremos si se volverá a presentar. No recuerdo si Marcela Paso pierde ya su banca. No recuerdo, pero ya lo buscamos. Lo buscamos para confirmar. Creo recordar que asumió en 2021, pero no quiero confirmar el dato. Pero bueno, básicamente es esto, para no perder el desarraigo, entendiendo que el traslado, el alquiler de un departamento, como sucede en muchas ocasiones, ¿no? Tiene 2 años más, Gonzalo. Por eso, tiene la oportunidad de presentar nuevamente el proyecto, gracias Caro, así que posiblemente lo vuelva a hacer Marcela Paso. Yo pertenecía a la generación que cuando terminó de estudiar tuvo que viajar muchos kilómetros de distancia para poder estudiar. Y acá un tema importante, ¿no? Los propios legisladores, con sus experiencias, no quieren volver a repetir la historia, y lo que tratan de hacer con estos proyectos es justamente cambiar el paradigma, cambiar las realidades de quienes quieran estudiar distintas carreras, entendiendo que hay un déficit muy importante en toda esta zona geográfica en cuanto a la medicina.
en Mar del Plata ya desde hace unos años. Se creó la Facultad de Medicina. Esto, lógicamente, ayudó mucho a que se cubran muchos puestos vinculados a la salud, pero también hay otros rubros como puede ser la construcción, el medio ambiente, en el cual se busca justamente entre el campo y el agua, que son los puntos principales, carreras vinculadas a estas cuestiones para regenerar cada una de estas industrias. Vamos a la última placa, que es una declaración más de la diputada Marcela Paso. He vuelto a presentar este proyecto creando por Ricardo Alfonsín porque creo que podemos generar ofertas educativas en cercanía, vamos a hacer el subrayado, acercar la educación a nuestros territorios es fundamental. Bueno, habrá que ver cómo concilia esto, repetimos, con un signo de los tiempos, ¿no? Porque, bueno, José Di Mauro me decía que había hablado con alguna fuente cercana al presidente liberal libertario, le había dicho que a lo mejor el recorte de 15 puntos del PBI que lo explicitó Javier Milei, a lo mejor se reducía a 5, pero me parece que la gran cuestión, como mirábamos en Tucumán, la gran cuestión del presupuesto 2024, que se viene, es que no va a haber plata para nada ni para nadie. Bueno, habrá que ver después cómo haces para que eso se vote, pero me parece que la austeridad extrema va a ser la característica fundamental del presupuesto 2024, que por lo que veo mucha gente vinculada al nuevo presidente, hablando de nombres para cargos. Están diciendo que Scioli, por ejemplo, a lo mejor continúa en Brasil porque Scioli ha logrado el milagro de tener buen vínculo con Bolsonaro y buen vínculo con Lula, por ejemplo. Pero bueno, cuando se están discutiendo estas cosas, si es Randazzo, algún otro medio insiste, pese a lo que dice Di Mauro y Ramos, que corre con alguna posibilidad todavía Randazzo, estamos discutiendo esas cosas. Bueno, me parece que alguien debe estar trabajando en el presupuesto 2024, que va a hacer mucho ruido cuando caiga acá y digan, lo debatimos y hay que aprobarlo, muchachos, ¿no? Me parece. ¿Cómo se va a hacer? Será otro tema, pero bueno. Carolina Ramos y Oves, hemos terminado. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Señor, casi digo otro apellido, pero ahí estamos. Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, gracias. Hasta mañana. Estamos viendo en cualquier momento. Nosotros nos despedimos acá y enseguida en la continuidad el señor Horacio Embón. Nada más, gracias, buenos días.